El coche de empresa me dejó en la entrada de la urbanización al volver de la fábrica en las afueras de la provincia. A pesar de que el reloj de mi muñeca apenas marcaba las 9 de la noche, arrastré mi pequeña maleta trolley al bajar del coche, rechazando amablemente la oferta de ayuda del joven chofer. Solo quería disfrutar de aquel raro momento de calma por mi cuenta. Me detuve frente a la puerta de mi casa, un chalet adosado de 4 plantas de arquitectura neoclásica que mi marido y yo habíamos comprado con los ahorros de 8 años de esfuerzo. La cálida luz amarillenta que se filtraba por las cortinas del dormitorio principal en la segunda planta ablandó mi corazón, disipando parte del cansancio acumulado tras 3 días supervisando la nueva línea de producción farmacéutica. A ojos de todos, yo era una mujer realizada, una carrera estable como jefa de I+D en una gran multinacional farmacéutica, un marido director de su propia empresa de comercio, Nexus Ibérica, y un hijo adorable y obediente. Introduje la llave en la cerradura, girándola con el mayor cuidado posible para no hacer ruido. El salón de la planta baja estaba en silencio, iluminado únicamente por la tenue luz azulada del acuario que proyectaba manchas danzantes en la pared. Clara, la chica que nos ayudaba en casa, del mismo pueblo de Extremadura que mi marido, seguramente ya se habría retirado a su habitación tras un largo día de tareas domésticas. Subí sigilosamente por la escalera de madera. Al pasar por delante del despacho de Javier, vi una rendija de luz bajo la puerta. Seguía trabajando. Su silueta se proyectaba, alargada y seria, en la pared. Sonreí, sintiendo una profunda gratitud por su esfuerzo para sostener la economía familiar en estos tiempos de mercado difíciles. Decidí no molestarle y fui directamente a nuestro dormitorio. La puerta estaba entornada. Mi pequeño Leo dormía acurrucado en medio de la enorme cama, su respiración acompasada, abrazando con fuerza un oso de peluche desgastado que se negaba a cambiar por uno nuevo. Dejé el bolso en una silla, me puse un pijama de seda fresco y me metí en la cama junto a mi hijo. El calor que emanaba de su pequeño cuerpo relajó todos mis sentidos. Le di un beso suave en la frente, pensando en echar una cabezada antes de ducharme. De repente, Leo se movió. Sus grandes ojos oscuros se abrieron y me miraron parpadeando, como si no estuviera del todo dormido o el frío de mi cuerpo lo hubiera despertado. Se frotó los ojos y con voz soñolienta susurró: «Mamá, ya has vuelto». Le acaricié el pelo. «Sí, mi amor, mamá ya está aquí». «Sigue durmiendo». Pero no cerró los ojos de inmediato. Se quedó quieto un instante, con la mirada perdida en la penumbra. Luego, de forma inesperada, se giró hacia mí. Su dedito diminuto señaló directamente debajo de la cama, hacia el borde del edredón que caía hasta el suelo, ocultándolo todo. La pregunta inocente de mi hijo resonó en el silencio de la habitación, pero me dejó el cuerpo helado, como si me hubieran arrojado un cubo de agua gélida. «Mami, ¿por qué Clara sale siempre de ahí debajo cuando tú estás de viaje?» Me quedé atónita. Creí haber oído mal. Mi corazón dio un vuelco y luego empezó a latir desbocado. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la voz lo más calmada posible para volver a preguntarle. «¿Qué dices, cariño? ¿Qué pasa con Clara? Seguro que estabas soñando. Debajo de la cama no hay sitio para que se meta nadie». Leo negó con la cabeza enérgicamente, con esa expresión extrañamente seria de un niño de 5 años que intenta demostrar que dice la verdad. Me tiró de la manga del pijama y susurró, como si temiera que alguien nos oyera. «No era un sueño. Clara sale de ahí para jugar a los médicos con papá. Papá dice que es un juego secreto de mayores, y que si se lo cuento a mamá, vendrá el coco a llevarme». Los oídos me zumbaban. Todos los sonidos a mi alrededor parecieron desvanecerse, dejando solo el eco aterrador de las palabras de mi hijo. Jugar a los médicos. Un juego secreto. Aquellas palabras eran como agujas clavándose en mi cerebro. Un dolor agudo e insoportable. Me incorporé de golpe, con la mirada fija en nuestra cama de madera de roble macizo, importada de Italia. Era la cama que Javier se había empeñado en cambiar hacía 2 años. Con la excusa de que la antigua no era buena para el feng shui ni para mi espalda, él mismo la había encargado, supervisado su montaje, y no paraba de alabar su solidez y elegancia. El diseño era un bloque compacto que llegaba hasta el suelo, completamente cerrado por los 4 costados, tan pesado que nunca se me había ocurrido moverlo para limpiar. Simplemente usaba el aspirador de mano por los bordes. Un miedo vago pero gélido empezó a recorrer mi espalda. Recordé las veces que, al volver de un viaje de trabajo, las sábanas estaban recién cambiadas y olían a suavizante con una intensidad anormal, como si intentaran ocultar otro aroma. Recordé la mirada huidiza y esquiva de Clara cada vez que entraba de repente en la cocina, y también la de Javier, mi marido ejemplar, siempre tan ocupado en su despacho cada noche. ¿Acaso justo debajo del colchón donde dormía cada día, en el santuario más sagrado de una mujer,
¿Se escondía un secreto tan sucio? Miré a mi hijo, que se había vuelto a quedar dormido por el cansancio, y apreté el borde del edredón con la mano, sin darme cuenta. Cerca de la 1 de la madrugada, Javier entró sigilosamente en la habitación. Se tumbó a mi lado con delicadeza y me rodeó la cintura con el brazo, un gesto habitual durante nuestros 8 años de matrimonio. Me esforcé por mantener una respiración regular, fingiendo un sueño profundo. En la oscuridad sentí cómo me besaba suavemente el pelo y susurraba un buenas noches, mi amor lleno de cariño. Antes habría sonreído feliz y me habría acurrucado en su pecho, pero ahora esas palabras sonaban increíblemente sarcásticas, falsas hasta dar escalofríos. A la mañana siguiente, puse como excusa un dolor de cabeza por el cambio de tiempo para pedir el día libre en el trabajo. Javier se mostró preocupado, me tocó la frente con ternura y me dio 1000 recomendaciones antes de coger su maletín y marcharse. Clara también preparó rápidamente el desayuno para Leo y lo llevó a la guardería. Cuando el ruido de su scooter se perdió tras la verja de hierro, la casa se sumió en un silencio absoluto. Me levanté de un salto y cerré la puerta del dormitorio con llave. El corazón me latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. No soy el tipo de mujer que, llevada por los celos, se lanza a montar una escena o a interrogar a su marido sin pruebas concluyentes. Busqué en mi maletín de trabajo, el que traía del laboratorio, y saqué una linterna de luz ultravioleta y un pequeño dispositivo de detección térmica por infrarrojos, herramientas que solía usar para detectar fugas químicas o rastros biológicos en la fábrica. Empecé a pasar la luz ultravioleta por los bordes de la imponente cama de roble. El haz morado recorrió el barniz brillante, inspeccionando cada veta de la madera. No había nada inusual en 3 de los lados, pero cuando llegué a la parte pegada a la pared del cabecero, la zona más oculta y difícil de ver, descubrí un rasguño minúsculo en el parqué, una marca fina y uniforme, como el rastro de la fricción repetida de un objeto pesado moviéndose en una trayectoria fija. Pasé el detector térmico por la zona bajo la cama. La pantalla mostró una franja de temperatura ligeramente diferente a la del suelo circundante, sugiriendo un espacio hueco o una corriente de aire por debajo. Mi instinto me dijo que iba por buen camino. Saqué una cámara endoscópica industrial, un cable largo con una cámara diminuta en el extremo, capaz de colarse por las rendijas más estrechas. Introduje la cabeza de la cámara en el minúsculo espacio entre el somier y el marco de la cama, un lugar imposible de ver a simple vista. En la pantalla del móvil conectado a la cámara empezaron a aparecer imágenes borrosas y oscuras. Encendí la luz LED integrada y la escena que se reveló me obligó a taparme la boca para no gritar de espanto. Debajo del grueso colchón y del moderno somier de láminas no estaba el suelo de hormigón. Era un sistema de pistones hidráulicos, reluciente y de una instalación extremadamente sofisticada. Una sección del suelo bajo la cama había sido cortada con maestría y descansaba sobre un mecanismo de elevación automática. Con solo activar el interruptor correcto, toda la estructura del somier y ese falso suelo se deslizarían hacia un lado o bajarían, abriendo un pasadizo secreto que conducía directamente al piso de abajo. Un escalofrío me recorrió al recordar la distribución de la casa. Justo debajo de nuestro dormitorio principal había una pequeña habitación que Javier llamaba su bodega. La había hecho insonorizar con paneles de madera, instalar una cerradura de huella dactilar y siempre guardaba la llave para él, con la excusa de que el vino requería condiciones estrictas de temperatura y humedad y que la entrada de extraños podría estropearlo. Ajusté el cable de la cámara, intentando colarlo más profundamente por la ranura del falso suelo para ver la habitación de abajo. La luz LED barrió un rincón de la estancia. No había ni una sola estantería de vinos. En su lugar, había una cama doble con sábanas de seda de color rojo burdeos, un sillón tántrico tapizado en terciopelo y, sobre una mesita de noche, varios envoltorios de preservativos usados junto a algunos juguetes sexuales extravagantes. Pero lo que me heló la sangre no fueron esas sucias pruebas de infidelidad. La cámara se deslizó sobre la mesita y se detuvo en un fajo de papeles desordenados junto a una botella de vino a medio beber. Aunque la imagen era algo borrosa, reconocí el logo familiar de una gran compañía de seguros y el título en negrita en la primera página: Póliza de seguro de vida. Beneficiaria: Isabel García López. Mi cabeza daba vueltas. Un frío glacial me recorrió la espalda, más intenso que el del aire acondicionado. Isabel García López. Era mi nombre. ¿Por qué mi póliza de seguro de vida estaba en esta habitación secreta y depravada? ¿Y por qué yo nunca había firmado un documento así? Retiré la cámara, con las manos temblando tanto que casi se me cae el móvil. Me dejé caer al suelo, helada, apoyando la espalda contra la cama. Aquello que hasta ahora había considerado el nido de mi felicidad, me di cuenta de que en realidad era la tapa de un ataúd.
Un ataúd que ocultaba una conspiración oscura que esperaba para devorarnos a mi hijo y a mí. Resulta que la traición física era solo la punta del iceberg. Javier no solo me era infiel, estaba planeando algo mucho más aterrador. Una partida de ajedrez en la que mi vida podía no ser más que un peón sacrificable. Me senté a la mesa, observando a Javier pelar meticulosamente trozos de manzana para Leo. La luz del candil de cristal se reflejaba en su rostro, resaltando su nariz recta y sus ojos profundos que una vez me enamoraron. Seguía siendo el mismo. Un hombre impecable. Fuera de casa, un director respetable. En casa, un padre ejemplar. Si no fuera por la cámara endoscópica y las imágenes obscenas bajo nuestra cama, probablemente seguiría creyendo que era la mujer más afortunada del mundo. Javier se giró hacia mí y dejó un vaso de leche caliente sobre la mesa. El vapor ascendía, trayendo consigo el aroma dulce de la leche fresca. Me sonrió. Esa sonrisa que antes siempre me tranquilizaba y que ahora me parecía tan fría como la hoja de un bisturí. Bébetela, que está calentita. Últimamente duermes mal. Le he puesto un poco de miel de la alcarria que me regaló un amigo. Es muy buena para los nervios. Cogí el vaso, sintiendo el calor en la palma de mi mano, pero por dentro temblaba de frío. Buena para los nervios. Esa frase resonaba en mi cabeza como una maldición. Acerqué el vaso a mis labios, observando a Javier de reojo a través del vaho. Él no me miraba fijamente, pero noté cómo me vigilaba por el rabillo del ojo, esperando a que tragara aquel líquido blanquecino. Fingí dar un pequeño sorbo y de repente me llevé la mano a la boca, tosiendo un par de veces. ¡Ay, qué quema! Se me ha olvidado soplar. ¿Me traes unas servilletas? Leo se ha manchado la camiseta de manzana. Javier se levantó apresuradamente y fue hacia el mueble de la cocina. Aprovechando ese instante, vertí rápidamente la mayor parte de la leche en el termo personal que ya había preparado bajo la mesa. Me limpié la boca a toda prisa, como si acabara de beber de un trago largo. Cuando Javier volvió, el vaso de leche estaba casi vacío. Miró el vaso, y un destello de satisfacción disimulada cruzó sus ojos antes de volver a jugar con nuestro hijo. Esa noche, esperé a que los ronquidos de Javier se volvieran regulares y profundos. Entonces me levanté sin hacer ruido. Cogí el termo con la preciada muestra de leche y salí discretamente para coger un taxi a la empresa. Como jefa de I+D tenía mi propia llave y acceso al laboratorio a cualquier hora. Bajo la fría luz blanca del laboratorio, mis manos temblorosas vertieron la leche en un tubo de ensayo para analizarla mediante cromatografía líquida de alta resolución. El zumbido de la máquina en la noche silenciosa sonaba como la cuenta atrás de una bomba de relojería. El resultado que apareció en la pantalla del ordenador me obligó a agarrarme con fuerza al borde de la mesa de granito para no caer. No había ni rastro de miel de la alcarria. En su lugar, había risperidona, un antipsicótico utilizado en pacientes con esquizofrenia, pero en una dosis calculada con una precisión diabólica. Si una persona sana lo consumía a largo plazo, provocaría síntomas como letargo, pérdida de memoria, temblores y trastornos emocionales. Até cabos. Las veces que últimamente olvidaba las llaves, los momentos en que me irritaba con Leo sin motivo, o esa sensación de agotamiento constante. No era el estrés del trabajo, ni la edad. Estaba siendo drogada, día a día, por el hombre que dormía a mi lado. Recordé una llamada furtiva de Javier que escuché por casualidad la semana pasada. Su voz era tensa, preocupada por un préstamo bancario a punto de vencer y unas parcelas en la costa que se habían quedado estancadas. Resultó que su empresa de comercio era una cáscara vacía. Estaba ahogado en deudas por inversiones fallidas. Y yo, o más bien la patente de biotecnología valorada en millones de euros que estaba a mi nombre, era su único salvavidas. Pero para venderla sin mi firma, necesitaba que yo me convirtiera en una persona legalmente incapacitada, una esposa loca, una madre con problemas mentales. Su plan no solo era cruel, sino que me despojaba de mi dignidad y de mis derechos como ser humano. El domingo, Javier dijo que llevaba a Clara al mercado central para comprar productos frescos para toda la semana. Pero yo sabía perfectamente que ese día era la cita para la ecografía en la clínica privada que él había reservado en secreto. Necesitaba el hijo que Clara llevaba en su vientre, probablemente como preparación para una nueva familia después de encerrarme en un psiquiátrico. En cuanto su coche de lujo desapareció por la puerta, mandé a Leo a casa de su abuela con la excusa de que necesitaba hacer una limpieza a fondo. Cuando la casa quedó completamente en silencio, respiré hondo y volví al dormitorio, al lugar que escondía el pasadizo al infierno. Esta vez, ya era experta en activar el mecanismo de la cama. La trampilla se abrió, y un olor a humedad mezclado con perfume barato me golpeó la nariz. Bajé los escalones de madera, con el corazón en un puño pero con paso firme.
La habitación estaba exactamente como la había visto a través de la cámara, pero estar allí en persona intensificaba la sensación de ahogo y asco. Me puse guantes de látex y empecé a registrar cada rincón. Detrás de una falsa estantería de vinos, descubrí un panel de madera que sonaba hueco al golpearlo. Tras forzarlo, apareció una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Era una caja fuerte electrónica. No sabía la contraseña, pero mi experiencia en el laboratorio me enseñó a encontrar rastros. Saqué de mi bolso un bote de polvo revelador de huellas dactilares y la linterna ultravioleta. Espolvoreé ligeramente el polvo sobre el teclado numérico, apagué la luz y encendí la linterna UV. Los restos de polvo brillaron con más intensidad en 4 teclas. 1, 2, 0, 5. Los números resplandecían en la oscuridad como fuegos fatuos. El 12 de mayo, el día de nuestra boda. Solté una carcajada amarga. El sonido resonó en el sótano cerrado, sonando más como un sollozo. Usaba el día más sagrado de nuestro matrimonio para guardar sus secretos de traición. La ironía era más cruel que 1000 puñales. La caja fuerte se abrió con un pitido seco. Dentro no había dinero ni joyas, solo un grueso fajo de documentos. Pasé las páginas, una por una, con las manos temblando. Contratos de préstamos con usureros, con intereses desorbitados, por un total de decenas de millones de euros. Los papeles de la hipoteca de esta misma casa, donde vivíamos Leo y yo, con mi firma falsificada para solicitar un nuevo crédito al banco, solo a la espera de ser aprobado. Y lo más importante, al final del todo, el dossier para la transferencia de la propiedad intelectual de mi fórmula biotecnológica, la criatura a la que había dedicado mi juventud. El comprador era una farmacéutica rival, el enemigo acérrimo de mi empresa. Javier me había vendido. No solo había vendido nuestro amor, había vendido mi intelecto, mi sudor, mis lágrimas y mi carrera para pagar las deudas de su estúpida ambición. Me veía como una vaca lechera, a la que exprimir hasta la última gota antes de enviarla al matadero. Fotografié todos los documentos y lo dejé todo como estaba. Al cerrar la puerta de la caja fuerte, sentí que la mujer débil y enamorada que fui había muerto en aquel sótano. Al salir de allí, ya no era la Isabel de ayer. Era una madre que debía proteger a su hijo y una científica que debía defender su honor. Volví al laboratorio el lunes por la mañana, pero no para trabajar. En mi cabeza solo había una fórmula, la fórmula del castigo. Abrí el armario de muestras botánicas y saqué un pequeño recipiente con los tricomas de la Mucuna pruriens que una vez recolectamos para estudiar sus compuestos irritantes naturales. Estos pelos contienen serotonina y proteinasas. Una cantidad ínfima en contacto con la piel, especialmente cuando los poros están dilatados por el sudor o el calor, provoca un picor demencial que se extiende al rascarse, una sensación como si miles de hormigas de fuego te estuvieran mordiendo bajo la piel. Con cuidado, extraje, purifiqué y mezclé el compuesto con un polvo inerte ultrafino, incoloro e inodoro. Bajo el microscopio, estas partículas parecían diminutos cristales de vidrio invisibles. Metí el producto final en un pequeño salero, le puse una etiqueta de especias y lo guardé en el bolso. A continuación, preparé una solución diluida de capsaicina pura, el principio activo de los chiles. Le había eliminado el olor penetrante, conservando solo su capacidad de irritar levemente las mucosas de ojos y nariz. No quería matarlos. Quería que vivieran en una incomodidad extrema, sospechando el uno del otro en el nido de amor que creían tan seguro. Al mediodía, aprovechando que Clara estaba cocinando en la planta baja y Javier aún no había vuelto, me deslicé de nuevo al sótano secreto. Con mascarilla y guantes, esparcí aquel polvo infernal sobre las sábanas de color burdeos, concentrándome en la zona de las almohadas y el centro de la cama. Las partículas finas se mezclaron con el tejido, volviéndose indetectables a simple vista. Unté un poco en el pomo de la puerta y en los interruptores de las luces de noche, lugares que sus manos tocarían en sus momentos furtivos. Luego, abrí el filtro del aire acondicionado de pie que había en un rincón y rocié la solución de capsaicina. Cuando se encendiera, el aire frío transportaría esas moléculas irritantes, invisibles pero suficientes para hacerles picar los ojos y estornudar sin parar. Terminado el trabajo, borré cualquier rastro, volví a mi dormitorio y cerré la trampilla. Me miré al espejo, me arreglé el pelo y me puse un poco de pintalabios rojo. La gente suele decir que las mujeres que trabajamos en química somos aburridas, que solo nos interesan los tubos de ensayo y los datos. Pero olvidan que un veneno y una cura a veces solo se diferencian por la dosis y el propósito. Javier quería volverme loca, así que yo convertiría su vida de placer y la de su amante en una pesadilla de picor sin fin. 2 días después, mi guerra biológica empezó a dar sus frutos. Durante la cena noté que Clara no paraba de moverse incómoda,
rascándose discretamente el cuello y los brazos. Tenía la cara sonrojada y cubierta de un fino sudor, a pesar de que el aire acondicionado del comedor estaba a 24 grados. Unas leves ronchas rojas empezaban a asomar bajo su blusa de estilo rústico que solía llevar para parecer sencilla. Le serví un trozo de merluza a Javier, con voz amable pero con la mirada fija en Clara. «Clara, ¿por qué tienes la cara tan roja? ¿No será una alergia? Con este tiempo, las verduras traen muchas cosas raras». Clara se sobresaltó tanto que se le cayeron los cubiertos. Tartamudeó. «No, no es nada, señora Isabel. Será el calor de la cocina, que a veces me da un poco de picor». Agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme. Yo sabía perfectamente lo que temía. Una chica de pueblo en la ciudad, con pocos conocimientos médicos y liada con el marido de su jefa. Su mayor miedo era contraer una enfermedad de transmisión sexual, y esa sensación de picor en zonas sensibles solo podía reforzar ese terror en su cabeza. Javier, a su lado, no estaba mucho mejor. Tenía los ojos enrojecidos y no paraba de frotárselos, con un lagrimeo constante. Estornudaba sin parar, con la voz nasal. «Algo le pasa al aire acondicionado de esta casa, ¿no? Es bajar a la planta baja y se me irritan los ojos que no veas», soltó, casi delatando la existencia del sótano. Fingiendo inocencia, le serví un vaso de agua. «Será de tantas horas delante del ordenador. Si quieres, mañana llamo a un técnico para que revise todos los aparatos». «Oye, Javier». Veo a Clara rascarse mucho. ¿No se habrá contagiado de algo en la piel? Con un niño en casa, si se lo pega a Leo. Mi comentario sobre el contagio fue una flecha con dos objetivos. Javier dejó de comer al instante y miró a Clara con una mezcla de sospecha y asco. Él era egoísta y desconfiado por naturaleza. Seguro que se estaba preguntando si su joven amante era tan limpia como parecía, o si había traído alguna enfermedad del pueblo para contagiársela. Clara, por su parte, se quedó pálida y temblorosa. Tenía miedo de ser descubierta, y a la vez estaba aterrorizada por lo que le pasaba a su cuerpo. Cuanto más se rascaba, más se extendía el picor, volviéndose tan intenso como el fuego. Esa noche, a través de las cámaras de vigilancia, vi que Clara no podía dormir. Daba vueltas en la cama y entraba y salía del baño para examinarse el cuerpo. Javier, mientras tanto, yacía a mi lado, inquieto, suspirando y levantándose cada poco para echarse gotas en los ojos, sin ningún resultado. Yo permanecía inmóvil, escuchando el sonido de sus cuerpos rascándose en la oscuridad, y pensaba, esto es solo el principio. La duda sembrada en sus mentes es más tóxica que cualquier químico. Y yo me encargaría de regar esa semilla de sospecha hasta que se convirtiera en un árbol espinoso que destrozara su relación ilícita. Esa noche, tras asegurarme de que Javier dormía profundamente, me atreví a abrir el móvil para revisar las cámaras de vigilancia. La imagen del dormitorio de la primera planta mostraba a Clara sentada en la cama, encogida, rascándose sin parar el cuello y los brazos, con el rostro contraído por la incomodidad. Sostenía el teléfono, deslizando el dedo por la pantalla sin cesar. La luz azulada se reflejaba en su cara angustiada, dándole un aspecto fantasmal. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para una mujer con poca formación y muchos miedos como Clara, Internet era el único lugar al que se atrevía a acudir para desahogar sus preocupaciones. Abrí el portátil e inicié sesión con una cuenta anónima que había creado meses atrás en un foro de mujeres llamado Entre Nosotras. Mi apodo era Doctora, Remedios, y mi avatar, una mano tomando el pulso junto a una tetera humeante, transmitía confianza y misterio. Efectivamente, en la sección de consultas anónimas, había una nueva publicación de hacía 10 minutos. Era de un usuario anónimo, pero por la forma de escribir, torpe y con faltas de ortografía, supe al instante que era Clara. Escribió: «Hola doctora, llevo unos días con picores por todo el cuerpo, y cuanto más me rasco, más me escuece. ¿Puede ser una enfermedad que se contagia de los hombres? Y otra cosa, mi pareja últimamente está muy flojo y cansado. ¿Qué puedo hacer para que no se apague la llama?» Esbocé una sonrisa irónica y tecleé mi respuesta, adoptando el tono de una médica experimentada y comprensiva. «Tus síntomas de picor pueden deberse a un exceso de calor interno combinado con un desequilibrio emocional por la preocupación. En cuanto a tu pareja, si se siente cansado y suda por la noche, es un signo de debilidad energética. Si no se trata a tiempo, me temo que esa llama se apagará, y él podría buscar calor en otro lugar». Mis palabras, con ese toque de sabiduría ancestral, dieron justo en el clavo del miedo de Clara a perder su sustento económico. Se aferró a mí como a un salvavidas. A los pocos minutos, mi bandeja de mensajes privados vibró. Clara me escribía con urgencia: «Doctora, por favor, ayúdeme. Tengo mucho miedo y no me atrevo a ir al médico. ¿Tiene algún remedio? Le pago lo que sea». No respondí de inmediato. La dejé esperar unos 15 minutos en vilo para dar más valor a mis palabras. Luego,
escribí lentamente. Los males del alma se curan desde el alma, los del cuerpo, con hierbas. Yo no vendo remedios, solo muestro el camino a quien está destinado a encontrarlo. Para tu picor, te daré una receta de un baño de hierbas para purificar el cuerpo. Para lo de tu pareja, a su edad, con el estrés del trabajo y una vida íntima irregular, es normal que se debilite. Para retener a un hombre hay que fortalecerlo desde la raíz. Clara respondió con un sí, sí, desesperado. Se quejó de que Javier estaba muy irritable últimamente. Se sobresaltaba por la noche, y en la intimidad cumplía sin más. No tenía ni idea de que el agotamiento de Javier se debía a la presión de sus deudas. Entonces tecleé el mensaje decisivo, lanzando el anzuelo más apetitoso. Tengo una fórmula magistral ancestral, llamada furia ibérica, especializada en tratar el agotamiento y devolverle a un hombre el vigor de su juventud. Pero es un preparado muy potente. Hay que usarlo con cuidado y constancia. ¿Te gustaría probarlo? Al otro lado de la pantalla, imaginé la cara de Clara iluminándose mientras respondía al instante. Sí. Por favor. Ayúdeme, doctora. Se lo agradeceré toda la vida. La ingenua no sabía que esas cápsulas de furia ibérica, que estaba a punto de recibir, eran en realidad un billete de ida para que ambos traidores se sumieran en un abismo de confusión y paranoia. Tras ganarme su confianza ciega, le envié a Clara una receta para preparar el reconstituyente. Obedeció mis instrucciones con una devoción casi religiosa. Compró las hierbas en secreto, las molió y las mezcló en el guiso de carne que solía prepararle a Javier, con la excusa de que era para reponer fuerzas después de tantas horas de trabajo. A través de la cámara, vi a Clara bajar al sótano con el plato humeante, con una expresión de júbilo, como si estuviera ofreciéndole a un rey el elixir de la eterna juventud. Javier aceptó el plato, comió con avidez y hasta la felicitó por lo bien que cocinaba últimamente y por preocuparse por su salud. No sospechaba que cada cucharada de aquel delicioso guiso estaba erosionando poco a poco su última pizca de cordura. Solo 2 días después de empezar con el reconstituyente, Javier comenzó a mostrar un comportamiento extraño. En la cena, se le caían los cubiertos, tenía la mirada perdida y a veces se sobresaltaba, girándose bruscamente como si alguien lo hubiera llamado. Una vez, mientras veía la televisión, se llevó las manos al pecho, con el rostro pálido y sudando a mares. Fingí preocupación y corrí a su lado. ¿Qué te pasa? ¿Te ha vuelto a subir la tensión? Te traigo el tensiómetro. Javier apartó mi mano jadeando. No, no es nada. Será cansancio. No hagas ruido. Me duele la cabeza. No se atrevía a ir al médico por miedo a que descubrieran sustancias extrañas en su sangre. Y, lo que era más importante, empezaba a sospechar que su propio cuerpo lo estaba traicionando. Clara, al ver que su amante tenía reacciones extrañas pero se mostraba más vigoroso en la intimidad, un efecto secundario inicial del estimulante, creyó aún más en la magia de la doctora Remedios. Me envió mensajes agradeciéndomelo efusivamente y preguntando si debía aumentar la dosis. Respondí con frialdad. La prisa no es buena consejera, pero si quieres atarlo más corto, puedes darle una dosis también por la mañana. La ignorancia y la ambición de Clara se convirtieron en el arma más afilada que usé. A través de sus propias manos, para atacar la mente de aquel hombre infiel. La presión de las deudas y de los compradores de mi patente impacientaban cada vez más a Javier. Necesitaba mi certificado de incapacidad legal, y lo necesitaba ya. Noté que la dosis del polvo blanco que añadía a mi leche cada noche había aumentado considerablemente. En lugar de desecharla por completo como antes, decidí beber una cantidad mínima, lo suficiente para tener una mirada algo ausente, pero manteniendo la lucidez. Sabía que había llegado el momento de subir al escenario de esta tragicomedia y representar el papel que él más ansiaba, el de una esposa loca. La oportunidad llegó un sábado por la noche, cuando Javier invitó a cenar a casa a un socio importante y a su mujer. Eran personas influyentes en el mundo de la inversión, y Javier quería usar la imagen de una familia feliz para reforzar su debilitada reputación. La cena fue preparada con esmero. Clara iba de un lado a otro sirviendo platos exquisitos. Yo llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro, con un maquillaje discreto, y conversaba amablemente con los invitados. Al principio, todo fue sobre ruedas. Interpreté el papel de una esposa devota y callada, que sonreía de vez en cuando para asentir a las historias de su marido, pero cuando el vino empezó a hacer efecto y el ambiente se relajó, comencé mi actuación. Cuando Clara trajo a la mesa una sopa humeante, la miré fijamente, y luego clavé los ojos en la sopera como si viera algo horrible. Señalé la sopa, con la voz temblorosa y alterada. Sangre. ¿Por qué hay sangre? Ki, ¿quieres matarme? Hay un fantasma debajo de la cama. Ha subido y ha envenenado la sopa.
Toda la mesa se quedó helada. La mujer del socio dejó caer la cuchara con estrépito. Javier pálido se levantó de un salto y me sujetó por los hombros, intentando parecer tranquilo, pero con una vergüenza evidente. Isabel, ¿qué te pasa? ¿Estás cansada? Es solo sopa de cocido, no hay sangre. Le aparté la mano bruscamente. Me levanté de golpe y tiré la copa de vino tinto, que manchó el mantel blanco como si fuera sangre de verdad. Me llevé las manos a la cabeza, solté un grito desgarrador y me metí debajo de la mesa, temblando y encogida. ¡No me lleves! ¡No me pinches! Leo, ayuda a mamá. Tu padre es el diablo. Leo, que jugaba en el salón, oyó mis gritos y empezó a llorar, corriendo a abrazarme. Sentí como si me desgarraran por dentro al ver a mi hijo tan asustado, pero tenía que seguir con la farsa. Lo aparté con suavidad y con la mirada perdida. Tú no eres Leo. ¿Quién eres? Aléjate. Javier cogió rápidamente a Leo, se lo entregó a Clara para que se lo llevara, y se volvió hacia los invitados con la expresión de un marido mártir. Disculpad, por favor. Mi mujer no está bien últimamente. El médico dice que tiene síntomas de una recaída de la depresión posparto, y con la presión del trabajo. A veces tiene delirios. He intentado ayudarla, pero... El socio me miró con lástima, negando con la cabeza. Pobre Javier, con lo que tienes. Una casa así y la familia en este estado. Será mejor que la lleves a descansar. Ya hablaremos de negocios otro día. Cuando la puerta del dormitorio se cerró, oí el suspiro de alivio de Javier. Me miró, tumbada e inmóvil en la cama, y una media sonrisa de cálculo se dibujó en sus labios. Creía que me había vuelto loca de verdad, y la escena de esa noche era la prueba definitiva para meterme en un psiquiátrico. A la mañana siguiente, Javier se vistió impecablemente. En lugar de ir a la oficina, dijo que me llevaría a un chequeo médico completo. Asentí dócilmente, con la mirada ausente, sin oponer resistencia, abrazando el oso de peluche de mi hijo como una niña perdida. Javier me ayudó a subir al coche con una ternura que habría conmovido a cualquiera que nos viera. El coche no se dirigió a ningún hospital público de prestigio, sino que se adentró en una calle tranquila de las afueras, deteniéndose frente a una clínica privada con un letrero discreto. Clínica de Salud Mental San Rafael. Nos recibió un médico de mediana edad, calvo y con gafas de montura dorada. Tenía una sonrisa permanente, pero sus ojos eran escurridizos. De mercader. Javier parecía conocerlo de antes. Intercambiaron una mirada cómplice. Javier dejó un sobre abultado sobre el escritorio y empezó a describir mi enfermedad. Le enseñó al médico un vídeo que Clara había grabado a escondidas de mi arrebato de la noche anterior. Añadió detalles inventados sobre cómo hablaba sola, lo olvidaba todo, e incluso había intentado hacerle daño a nuestro hijo. El médico asentía con aire profesional. Se volvió hacia mí y me hizo algunas preguntas vagas. ¿Cómo se llama? ¿Sabe dónde está? ¿Oye voces en su cabeza? Respondí con monosílabos, a veces acertando, a veces no, y murmurando cosas sobre el hombre de debajo de la cama, sin necesidad de un encefalograma ni de tests psicológicos. Después de apenas 15 minutos de charla, el médico firmó el informe. Con una caligrafía descuidada pero cruel, diagnosticó: depresión grave con episodio psicótico agudo. Pérdida de control conductual. Se recomienda ingreso y tutela especial. Con el informe en la mano, Javier no pudo ocultar su satisfacción. Le dio una palmada en el hombro al médico. Muchas gracias, doctor. Cuento con su ayuda para que mi mujer se recupere pronto. Se volvió hacia mí, con una voz melosa, como si hablara con una niña. ¿Ves, cariño? El doctor dice que estás malita y necesitas medicación para curarte. Sé buena. Tómate las pastillas y papá te querrá mucho. Cogí el frasco de pastillas de colores que me ofreció el médico, sonriendo para mis adentros. Para él, ese informe era el pasaporte para robarme mis bienes. Para mí, era la prueba irrefutable de la conspiración entre él y ese médico sin escrúpulos. Desde el día en que tuvo en sus manos el informe médico que confirmaba mi trastorno mental, Clara pareció despojarse por completo de su fachada de chica de pueblo tímida. Se movía por la casa con la arrogancia de una futura señora. Su caminar, una mezcla de presunción y vulgaridad, me revolvía el estómago. Cuando Javier no estaba y yo fingía dormir profundamente por efecto de la medicación, Clara abría mi armario sin ningún reparo. Se probaba mis vestidos de seda caros, dando vueltas frente al espejo con una sonrisa de suficiencia. Incluso se atrevió a usar mi barra de labios favorita, un rojo burdeos, pintando sus labios agrietados en un torpe intento de imitar una elegancia que jamás podría alcanzar. Su descaro llegó al límite cuando empezó a meterse en la educación de Leo. Un día, a Leo se le cayó un vaso de zumo en el sofá de piel del salón. Antes, Clara se habría apresurado a limpiar y consolar al niño, pero ese día, se plantó con las manos en las caderas, le señaló con el dedo y le gritó:
Pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Sabes lo que cuesta este sofá? ¿Tu madre está loca y tú te vas a dedicar a destrozar la casa? Mi hijo se encogió de miedo, con los ojos llenos de lágrimas, y balbuceó una disculpa. Yo, en mi dormitorio, presenciaba la escena en la pantalla del móvil con el corazón encogido. Quería salir corriendo y abofetear a esa mujer insolente, arrancarle de la boca las palabras crueles que dirigía a mi hijo. Pero la razón me detuvo. Sabía que, si actuaba ahora, todo mi esfuerzo y mi paciencia se irían al traste. Tenía que dejar que su arrogancia se hinchara al máximo, como un globo a punto de estallar al contacto con un alfiler. Me tragué las lágrimas y grabé en mi memoria cada gesto, cada palabra. Cuanto más se envalentonaba Clara, más bajaba la guardia Javier. Al verme cada día más aletargada y ausente, se sentía seguro, hasta el punto de retosar con su amante en su propio despacho sin ni siquiera cerrar la puerta. No sabía que su exceso de confianza era su talón de Aquiles. Yo seguí interpretando a la esposa loca, a veces riendo a carcajadas, a veces llorando sin motivo, lo que hacía que Clara me despreciara aún más. Empezó a darme órdenes como si yo fuera la criada. Isabel, tráeme un vaso de agua. Isabel, apártate que molestas. Yo obedecía en silencio, con la mirada vacía, pero por dentro afilaba el cuchillo de la verdad. La soberbia de la amante era el catalizador perfecto para acelerar la autodestrucción de su alianza diabólica. Para derribar un castillo, no hace falta atacarlo desde fuera. Basta con quitar la piedra angular de sus cimientos. Para un hombre como Javier, machista, vanidoso y calculador, esa piedra era su orgullo y su linaje. Sabía que Javier estaba orgulloso de Leo, lo consideraba su copia perfecta, su heredero, podía traicionar a su esposa, pero jamás aceptaría que le hubieran sido infiel o que estuviera criando al hijo de otro. Su exceso de confianza en su capacidad para controlar a las mujeres sería su punto débil fatal. Aprovechando que Javier se llevó a Clara al supermercado a comprar cosas para su nido de amor en el sótano, me senté frente al ordenador. Usando mis habilidades con el Photoshop de la universidad, creé una bomba atómica. Escaneé un informe de ADN real de un prestigioso centro de genética con el que había colaborado, y modifiqué los datos. Nombre del padre, Javier Romero. Nombre del hijo, Leo Romero. Conclusión. Sin relación de parentesco biológico. Incluso falsifiqué cuidadosamente el sello y la firma del jefe del departamento, y lo imprimí en un papel de alta calidad, ligeramente amarillento para darle autenticidad. Mirando aquel frágil papel, supe que tenía un poder de destrucción mayor que cualquier veneno. Esa noche, como de costumbre, Javier tenía la costumbre de leer unos 30 minutos antes de dormir. Estaba leyendo Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, una ironía cruel para alguien con una doble vida. Coloqué discretamente el informe de ADN entre las páginas que tenía marcadas y dejé el libro en su sitio en la mesilla, en un ángulo tal que el papel se caería en cuanto lo cogiera. Luego, bebí un sorbo de agua, me metí en la cama y empecé mi actuación. Me tapé hasta la cabeza, fingiendo temblar como si tuviera fiebre, y empecé a murmurar frases sin sentido. Sobre las 10:30, Javier entró en la habitación. Me miró con asco y se metió en la cama. Cogió el libro, dispuesto a leer unas páginas para conciliar el sueño. Mi corazón latía con fuerza bajo las sábanas. Sonó el crujido del papel, y luego, un silencio sepulcral invadió la habitación. No me atrevía a respirar. A través de una pequeña rendija en la manta, observé. Vi la mano de Javier detenerse. La hoja de papel había caído sobre su regazo. La cogió y la leyó, frunciendo el ceño. Al principio, desconcierto. Luego, una conmoción absoluta. Encendió la luz de la mesilla, acercándose el papel a los ojos, como si no pudiera creer lo que leía. Su rostro pasó del rojo a una palidez cerúlea, y luego a un tono morado de ira. Su respiración se volvió agitada, pesada como el fuelle de una fragua. La bomba había estallado. Un gruñido animal rompió el silencio de la noche. Javier arrancó la manta que me cubría con violencia y me agarró por el cuello del pijama. ¡Puta! ¡Levántate ahora mismo!, gritó, con la voz rota por una furia incontrolable. Fingí estar aturdida, mirándolo con ojos ausentes. Javier, ¿por qué me gritas? Estaba durmiendo. ¿Dónde está Leo? Me restregó el informe por la cara, con la mano temblando. Mira esto. ¿Qué coño es esto? Explícamelo. ¿De quién coño es hijo Leo? Llevo 8 años manteniendo a una zorra como tú para que me pongas los cuernos. Me dio una bofetada que me hizo ver las estrellas. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Pero no sentí dolor. Solo una satisfacción perversa. El dolor físico no era nada comparado con lo que él me había hecho. Me tapé la cara y empecé a llorar. Pero no un llanto de súplica, sino el llanto incoherente de una loca.
¿Qué dices? Leo es hijo tuyo, ¿o no? No, es del vecino, que es muy bueno. Me reí tontamente, con la mirada perdida. El que venía a arreglar las tuberías cuando tú no estabas. Es muy majo. Me daba caramelos y dinero. Mis palabras inventadas y delirantes fueron como echar gasolina al fuego. Javier perdió el control. No podía creer que su esposa, culta y decente, pudiera decir tales obscenidades. En su mente, la imagen de la esposa devota se hizo añicos, reemplazada por la de una mujerzuela que aprovechaba sus ausencias. Me agarró del pelo, a punto de golpearme de nuevo, pero se detuvo, me soltó, empujándome sobre la cama, y empezó a caminar por la habitación como una fiera herida, tirándose del pelo y maldiciendo. Recordó mis viajes de trabajo, sus ausencias, los momentos en que yo parecía distante. Todo su pasado se distorsionó a través del prisma de la sospecha. Pensó que fingía mi locura para ocultar mi culpa, o que quizás me había vuelto loca de verdad por los remordimientos. Fuera como fuese, el orgullo de un hombre de éxito había sido pisoteado sin piedad. Su ira no se detuvo en mí. Empezó a verlo todo con ojos paranoicos. Si su esposa de 8 años, educada y con una buena posición, podía traicionarlo de forma tan descarada, ¿qué garantía tenía de que una chica de pueblo como Clara fuera fiel? Recordó las veces que Clara tardaba más de la cuenta en el mercado, o cuando sonreía mientras escribía mensajes en el móvil. Su desconfianza natural, amplificada por los efectos de la medicina que yo le recetaba a través de Clara, lo volvió extremadamente paranoico. A la mañana siguiente, Clara subió el desayuno sigilosamente. Al notar la tensión en el ambiente, con un Javier hosco sentado en el sofá, decidió usar su buena noticia para calmar a su amante. Dejó la bandeja en la mesa, se arrodilló a sus pies y le dijo con voz melosa: «Cariño, ¿qué te pasa? No te enfades con ella. A los locos no hay que hacerles caso. Tengo una noticia para animarte». Tomó la mano de Javier y la puso sobre su vientre, con una mirada coqueta. «Llevo 2 semanas de retraso, y el test ha dado positivo. Vamos a tener un hijo, mi amor». Clara esperaba que Javier saltara de alegría, la abrazara y le prometiera un futuro feliz. Pero su reacción la dejó helada. Javier retiró la mano como si se hubiera quemado y la fulminó con la mirada. «¿Embarazada? ¿Y estás segura de que es mío?». La pregunta fue como una bofetada. Clara se quedó sin palabras. ¿Qué dices? Si solo he estado contigo, no salgo de esta casa». «Calait», gritó Javier, tirando la bandeja del desayuno al suelo. «Mi mujer también juraba que me quería y me ha dado un bastardo. Sois todas unas mentirosas». Se levantó y la señaló. «¿Te crees que soy gilipollas? ¿Una chica joven y guapa como tú, encerrada en esta casa con un viejo como yo? ¿O es que también intentas casarme para quedarte con la casa?». Clara lloraba y juraba que no era verdad, pero Javier no la escuchaba. Le registró el bolso, le cogió el teléfono. Al ver los mensajes en el foro donde se quejaba de que su pareja tenía problemas de rendimiento, la sangre le hirvió. Estrelló el teléfono contra la pared. «Encima vas por ahí diciendo que soy un impotente. Ya veremos de lo que eres capaz». Se volvió hacia ella, con una voz gélida. «Esta misma tarde vamos a hacer una amniocentesis para la prueba de ADN. Si no es hijo mío, te echo a la calle y te vuelves a tu pueblo a guardar cabras». Clara se desplomó en el suelo, llorando en silencio en medio de los restos del desayuno. No entendía cómo todo se había torcido tan rápido. Su sueño de una vida mejor acababa de ser aniquilado por un jarro de agua helada. Mientras tanto, yo, sentada en la escalera del segundo piso, abrazando un oso de peluche, observaba en silencio la mejor obra de teatro que jamás se había representado ante mis ojos. Clara, aterrorizada, lo miró. Aunque tenía pocos estudios, sabía que una amniocentesis en una fase tan temprana del embarazo era extremadamente peligrosa. Pero es muy pronto, cariño. El médico dirá que es un riesgo», balbuceó, suplicando. Javier la ignoró. Se sirvió un whisky y se lo bebió de un trago. «¿Riesgo? Lo que tienes es miedo de que te descubra. Que te quede claro. No voy a dejar que me la jueguen 2 veces». Al ver la escena, sentí una extraña mezcla de pena y satisfacción. Los 2 traidores, que pensaban construir su felicidad sobre mi sufrimiento, ahora se devoraban el uno al otro. Aprovechando que Javier se llevaba a Clara a rastras a la clínica de un conocido para esa cruel prueba, me vestí rápidamente y cogí un taxi a una cafetería discreta en una callejuela del barrio de Salamanca. Allí me esperaba Marcos, un antiguo compañero de la universidad, ahora un experimentado inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Marcos estaba sentado en un rincón. Su rostro serio reflejaba preocupación al verme tan demacrada. Fui directa al grano. Puse una pequeña memoria USB sobre la mesa de madera.
Aquí está todo lo que he reunido. Contenía desde extractos bancarios y contratos de préstamo con usureros hasta grabaciones de Javier discutiendo con socios sobre cómo desviar fondos y blanquear dinero a través de pólizas de seguros fraudulentas. Marcos conectó el USB a su portátil. Su ceño se frunció mientras revisaba los archivos. La luz de la pantalla iluminaba su rostro grave. Tras un rato en silencio, se quitó las gafas y me miró a los ojos. Isabel, las pruebas de los delitos económicos son sólidas. Con estas cantidades y este modus operandi, hay más que suficiente para imputarlo por estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Hizo una pausa, pero en cuanto a lo que dices de que intentó envenenarte y planeaba matarte, nos falta una prueba directa. Las muestras de los medicamentos que analizaste o lo de la cama son pruebas circunstanciales. Su abogado podría alegar que compró los fármacos para consumo propio o para tratar una dolencia. Apreté el vaso de agua caliente, usando su calor para calmarme. Sabía que Marcos tenía razón. La ley necesita pruebas, no suposiciones. Lo miré con determinación. Lo sé. Por eso necesito que me ayudes con una cosa. Prepara un equipo. En las próximas 24 horas te daré lo que necesitas. Una confesión directa, de su propia boca y de la de su amante. Marcos me miró, preocupado. Isabel, ¿qué vas a hacer? No te arriesgues. Está acorralado, y un animal herido es peligroso. Sonreí levemente, una sonrisa triste pero firme. No me arriesgo, solo les devuelvo lo que se merecen. Confía en mí, Marcos. Esta obra necesita un final, y yo voy a escribirlo. Me acerqué y le susurré mi plan al oído. Su expresión pasó de la sorpresa a la aprobación. Me apretó la mano con fuerza. De acuerdo. Tendré a un equipo cerca de tu casa. A la primera señal entraremos. Ten mucho cuidado y mantén el contacto. Al salir de la cafetería, una fina llovizna caía sobre Madrid. Las gotas frías me mojaban el pelo, pero me despejaban la mente. Ya no había marcha atrás, ni quería darla. Esta guerra no era solo por mi patrimonio o mi honor, era por la vida de mi hijo y la mía. Cogí un taxi de vuelta a aquel chalet frío, pensando: Javier, has sido un calculador toda tu vida. Pero has olvidado una cosa. Quien mejor conoce la reacción de un explosivo es quien lo ha fabricado. Cuando Javier y Clara regresaron, el ambiente en casa era fúnebre. Clara caminaba con dificultad, pálida y con una mano en el vientre. La amniocentesis no había ido bien, o al menos le había causado un profundo dolor físico y emocional. Javier se derrumbó en el sofá, bebiendo sin parar. Esperaba los resultados del análisis rápido, que decidirían el destino de Clara. Al verme bajar la escalera, levantó sus ojos inyectados en sangre, con una expresión de puro odio. Pero, en contra de mi habitual estado de locura, hoy llevaba un sencillo vestido blanco, el pelo recogido y una expresión de extraña calma. Me senté frente a él. Javier, ¿podemos hablar? Mi voz era clara, sin rastro de balbuceos ni delirios. Javier se sorprendió. Dejó el vaso y me miró con recelo. ¿Ya estás cuerda?, preguntó, con sarcasmo. Asentí, con una sonrisa débil. He estado tomando la medicación del doctor y me siento mucho más despejada. He recordado muchas cosas y sé que he sido una carga para ti. Hice una pausa, viendo cómo sus facciones se relajaban, y lancé el golpe final. Acepto el divorcio. Firmaré los papeles y me ingresaré voluntariamente en la clínica, como tú quieres. Solo te pido una cosa. Déjame preparar una última cena para la familia, como una despedida pacífica, para que Leo no vea a sus padres odiándose. Javier se quedó atónito. No esperaba que todo fuera tan fácil. Pensaba que tendría que recurrir a la fuerza, pero la presa se metía sola en la jaula. Su desconfianza se redujo a la mitad, dejando paso a una alegría inmensa al ver su fortuna casi en sus manos. Intentó reprimir una sonrisa de triunfo y suspiró, fingiendo pena. Que pienses así es lo mejor. Yo tampoco quería esto. Es por tu enfermedad. De acuerdo, prepara la cena. Le diré a Clara que te ayude. La cena transcurrió bajo una luz cálida y acogedora. Sobre la mesa, los platos que a Javier tanto le gustaban: sopa de cocido, merluza a la vasca y chuletillas de cordero. Le servía a él y a Leo, con gestos amables, como si la traición nunca hubiera existido. Clara permanecía de pie, como una sirvienta, mirándome con una mezcla de miedo y envidia. Javier comió con ganas, quizás aliviado, quizás celebrando una victoria anticipada. Come, cariño. He marinado la carne desde esta tarde, le dije con dulzura. Él asintió, masticando. Hacía tiempo que no cocinabas así. En la clínica, cuídate. Llevaré a Leo a verte a menudo. Sonreí, con el corazón helado. Tras la cena, mientras yo recogía los platos, Javier fumaba en el salón.
Su euforia era palpable. Llamó a su abogado para preparar los papeles del divorcio y la transferencia de bienes para la mañana siguiente. Fregué los platos, el sonido del agua tapando los latidos de mi corazón. Al terminar, salí al salón. Javier entró en la cocina y volvió con un vaso de zumo de naranja, de un color vibrante, adornado con una rodaja de naranja. Bebé, para reponer fuerzas. Le he añadido las vitaminas que te recetó el doctor. Me ofreció el vaso, mirándome fijamente con una urgencia cruel. Sabía que ahí no solo había vitaminas. La dosis de sedantes y somníferos que contenía era suficiente para sumirme en un sueño del que quizás nunca despertaría, o del que saldría con la mente en blanco. Quería asegurarse de que no causara problemas, o peor, crear la escena de un suicidio por depresión. Cogí el vaso, sintiendo su frialdad. Me lo llevé a la nariz. El aroma a naranja lo ocultaba todo. Lo miré a los ojos. Javier, si pudieras volver atrás, ¿te casarías conmigo? Se sobresaltó. ¿Qué tonterías dices? Bebe y vete a dormir. Asentí y me llevé el vaso a la boca. Tomé un gran sorbo, pero no lo tragué. Lo retuve en la boca, sintiendo el sabor amargo de los fármacos disolverse. Me encuentro mal. Me tapé la boca y corrí al baño de la planta baja, cerrando con pestillo. Escupí el zumo en el inodoro y tiré de la cadena. Me enjuagué la boca varias veces, mirándome en el espejo. Mis ojos brillaban, sin rastro de sumisión. Envié un mensaje rápido a Marcos. Han picado. En 15 minutos. Fuera, Javier golpeaba la puerta. Isabel, ¿qué pasa? Fingí arcadas y respondí con voz pastosa. Estoy mareada. Déjame aquí un rato. Al oír mi voz arrastrada, se tranquilizó. La droga hace efecto rápido, murmuró. Que se quede ahí. Oí sus pasos alejarse y su voz llamando a Clara. Ya está drogada. Bajemos al sótano, cariño. Hay que celebrarlo. Mañana seré el dueño de todo. Cuando oí el cerrojo del sótano cerrarse, sentí que acababa de cerrar la puerta de mi pasado. 8 años de juventud, recuerdos y humillaciones quedaban encerrados tras esa madera. Me acerqué al cuadro que ocultaba el panel de control domótico y bajé el interruptor del sistema hidráulico. El mecanismo quedó desactivado. El sótano se convirtió en una caja sellada. Saqué el mando a distancia del sistema de ventilación, que había modificado para que, en lugar de inyectar aire, aspirara el humo de un bote de gas que había instalado en el conducto. Una mezcla de codos frío y un extracto de capsaicina, que creaba el efecto de un incendio sin ser letal. Pulsé el botón. Un silbido suave, como el suspiro de un demonio, llenó el silencio. Imaginé el humo blanco y frío colándose por las rendijas, envolviendo la lujosa habitación de abajo. Salí al balcón. El aire nocturno era fresco, en contraste con el fuego que ardía en mi interior. Miré la calle vacía. Javier, querías hundirme en el barro. Hoy sabrás lo que es sentirse enterrado en vida. Volví a la habitación y encendí la tablet conectada a la cámara del sótano. La imagen era borrosa por el humo, pero distinguí el pánico. Javier golpeaba la puerta inútilmente. Clara tosía, encogida en el sillón. El oxígeno disminuía. A través del audio, oí a Clara gritar, aterrorizada. Hay alguien en el rincón. Es la señora Isabel. En su delirio por la falta de aire y el efecto de las drogas, mi imagen se había convertido en su peor pesadilla. Javier se giró, pero él tampoco veía a su amante. Se frotaba los ojos y gritaba, «Fuera, no os acerquéis, ya os he pagado, no os debo nada». Agitaba los brazos, como si espantara a acreedores invisibles. El humo lo envolvía todo, borrando su humanidad, dejando solo los fantasmas de sus culpas. Tropezó y cayó, golpeándose la cabeza, pero no parecía sentir dolor. Gateaba, murmurando cifras de deudas y los nombres de quienes había estafado. «No queméis la casa. Venderé la patente y os pagaré». Los miré, sin una pizca de compasión. La verdad se revelaba de la forma más brutal. No se veían el uno al otro. Solo veían sus mayores miedos. Clara temía la venganza. Javier, la ruina y la cárcel. Su amor verdadero se desvaneció ante la muerte. De repente, Javier vio la máscara de gas, el único accesorio que dejé a propósito en una vitrina. Corrió, rompió el cristal y la cogió. Pero Clara también la vio y se abalanzó sobre ella. «¡Suelta! Soy tu hombre, tienes que dármela», rugió él, dándole una patada en el vientre, olvidándose de su heredero. Clara cayó, pero sin soltar la máscara. «¡Cabrón! ¿Vas a matar a tu propio hijo? Me dijiste que nos protegerías, y ahora me dejas morir», gritó. En la pelea, los secretos más oscuros salieron a la luz. «Tú me dijiste que la drogara para volverla loca y robarle todo», chillaba Clara.
Javier le dio una bofetada. «Cállate, interesada. ¿Crees que no sé que me dabas afrodisíacos para manipularme? A saber de quién es ese niño». Cada palabra era grabada por el sistema de audio. Se acusaban mutuamente, destrozando la fachada que habían construido. La máscara de gas se rompió en dos. Inútil. Como su relación podrida. Miré la pantalla del ordenador. La retransmisión en directo estaba activa, con una conexión estable. El enlace ya había sido enviado a una lista selecta. El consejo de administración de la empresa rival, el chat de vecinos de la urbanización y, por supuesto, el correo de Marcos. En la pantalla, un Javier sucio y desfigurado por el pánico gritaba: «Falsifiqué la hipoteca. Lo hice todo por ti, y ahora quieres matarme». Clara, despeinada y llorando, respondía: «Eres un estafador. Me engañaste a mí y a tu mujer. Creía que eras rico y estás lleno de deudas. Te odio». Los comentarios en el chat de vecinos explotaron. «Dios mío, ¿ese es el director Javier? ¡Qué horror! Es un monstruo. Pobre su mujer viviendo con el diablo». La imagen de hombre de éxito que tanto le costó construir se derrumbó en minutos. No solo perdió su honor, firmó la sentencia de muerte de su carrera. Me quité los auriculares. «Este es mi último regalo, Javier. Querías ser famoso, hoy todo el mundo conocerá tu nombre, pero como el de un traidor miserable». En medio del caos de gritos y toses que salía de los altavoces, cogí el móvil y marqué su número, ese número que durante 10 años me supe de memoria. El tono de llamada sonó, estridente y macabro, en la claustrofóbica habitación bajo mis pies. A través de la cámara vi a Javier sobresaltarse. Miró a su alrededor, desorientado, como si oyera una llamada del más allá. En su pánico y delirio, el sonido del teléfono fue lo único que lo ancló a la realidad. Temblando, cogió el móvil del suelo. Lo acercó a su oído, con la voz rota. «Hola. ¿Quién es? Ayúdenme. Hay un incendio. Mi mujer. Está loca. Ha prendido fuego a la casa». Yo, sentada cómodamente en mi habitación, di un sorbo de agua. Hablé con una voz tranquila, suave como una brisa, pero afilada como un bisturí. «Cariño, ¿a quién llamas loca? ¿Te estás divirtiendo hoy en tu juego de médicos?» Al otro lado, silencio. Solo su respiración agitada y los gemidos de Clara. Javier reconoció mi voz. No la de la mujer ausente de los últimos meses, sino la de la Isabel inteligente y aguda de hacía 8 años. Tartamudeó, castañeteándole los dientes. «Tú, no te tomaste las pastillas». «Isabel, ¿qué estás haciendo? Abre la puerta, te lo suplico. Abre, o moriremos aquí dentro». Sonreí levemente, una risa amarga que resonó en la habitación. «¿Tienes miedo a morir, Javier? Cuando me echabas veneno en la leche, ¿pensaste que yo también tenía miedo? Cuando planeabas con tu amante meterme en un psiquiátrico para robarme mis bienes, ¿pensaste en cómo me sentiría?» Mis preguntas fueron como clavos en su cerebro. Pasó de la súplica a la amenaza. «Eres una arpía. Asesina. Vas a pudrirte en la cárcel. Abre ya». Lo vi intentar estrellar el teléfono contra la pared, sin fuerzas. Bajé la voz y susurré mis últimas palabras antes de colgar. «Tranquilo, amor. Soy una ciudadana respetuosa con la ley. Yo no mato a nadie, solo os ayudo a ver vuestras verdaderas caras. Disfrutad de los últimos momentos de vuestro amor verdadero». Colgué, dejándolo sumido en la desesperación. En la oscuridad del sótano, ante la muerte inminente, sus máscaras cayeron, revelando la crudeza y la crueldad del alma humana. 15 minutos después, las sirenas rompieron la calma del barrio. Las luces azules y rojas de la policía y los bomberos barrieron las fachadas de los chalets. Los vecinos salieron a la calle, cuchicheando con curiosidad y miedo. Yo, desde el balcón, observaba la escena con la calma de un lago en otoño. Marcos y su equipo derribaron la verja y entraron. El sonido de los arietes contra la puerta principal anunció el fin de un imperio de mentiras. Bajé corriendo y abrí la puerta, con una expresión de pánico bien ensayada. Marcos me dedicó un discreto asentimiento, tranquilizándome. «Están abajo. Mi marido y la chica. Están atrapados». «Hay mucho humo. ¡Sálvenlos!», grité. Cuando los bomberos forzaron la trampilla, una columna de humo blanco en realidad, solo vapor frío y humo de efectos especiales, salió disparada. Equipados con máscaras de oxígeno, bajaron. A los pocos minutos, sacaron 2 cuerpos inertes, con la ropa hecha jirones y cubiertos de arañazos de su pelea. Clara estaba inconsciente. Javier aún estaba despierto, pero con la mirada perdida, murmurando incoherencias y agitando los brazos como si espantara fantasmas. La imagen dejó a los vecinos horrorizados.
El hombre respetable y modélico era ahora una bestia acorralada. Una ambulancia los esperaba. Mientras los subían a las camillas, algunos vecinos se acercaron a consolarme. «Pobre Isabel, qué mala suerte con ese marido», decían. Entre la multitud vi a Marcos precintando la escena y confiscando las cámaras y el ordenador del sótano. Las pruebas irrefutables que enviarían a Javier a prisión. El viento nocturno barrió el olor a humo, pero no la suciedad que impregnaba la casa. Cuando las sirenas se alejaron, volví a la habitación y cogí a Leo en brazos. Dormía profundamente, protegido del ruido por los auriculares que le había puesto. Lo abracé con fuerza. Él era mi ancla, lo único que me impedía hundirme en el odio. Lo tapé con una manta y salí de casa, interpretando mi papel de víctima. Con el pelo revuelto, la cara pálida y los ojos llorosos, caminé tambaleándome, apoyada en una joven agente de policía. Al pasar junto a los periodistas y los curiosos, me encogí de miedo. «Por favor, no le hagan fotos a mi hijo, es muy pequeño», supliqué con voz temblorosa, despertando la compasión de todos. Una vecina, la presidenta de la comunidad, que siempre había sido una cotilla, fue la más amable. «Pobrecitos. Venga, a la ambulancia, que os hagan un chequeo. De la casa ya nos encargamos nosotros y la policía». Asentí, con lágrimas en los ojos. «Gracias. Tengo tanto miedo. Querían quemar la casa. Decían que nos iban a matar». Mis palabras fueron la chispa que encendió la indignación de la multitud, que empezó a maldecir a Javier y a Clara. En la ambulancia miré por la ventanilla trasera. El imponente chalet, nuestro antiguo orgullo, ahora parecía una tumba fría y solitaria, rodeada por el precinto policial. Era el mausoleo de mis 8 años de matrimonio. Bajé la mirada hacia Leo. Su manita se aferraba a mi dedo. Le besé la frente. «Perdóname, mi amor, por esto, pero te prometo que, a partir de ahora, tu cielo solo tendrá paz». Cerré los ojos, apoyando la cabeza en el cristal. Mi papel de víctima perfecta había triunfado, pero en el fondo, sabía que esta herida tardaría mucho en cicatrizar. A la mañana siguiente, el hospital estaba lleno de gente. La noticia del empresario que encerró y trató de quemar a su familia con su amante se había hecho viral. Los periodistas acampaban en el pasillo. Yo yacía en la cama, con un gotero, el rostro aún marcado por el cansancio y el shock. Mi madre ya se había llevado a Leo para protegerlo de la tormenta mediática. La puerta se abrió y entró un hombre de mediana edad con un traje caro, el señor Ibáñez, el socio al que Javier pretendía vender mi patente. Entró con 2 guardaespaldas y una cesta de fruta de lujo. «Señora García». «En cuanto me he enterado, he venido a verla». «¿Cómo se encuentra?», dijo con una sonrisa forzada. Dejó la cesta y ordenó a sus hombres que cerraran la puerta. Se sentó a mi lado y bajó la voz. «Lo de Javier es una lástima, pero ya sabe, los trapos sucios se lavan en casa. Si esto se hace más grande, la reputación de la empresa se hundirá, las acciones caerán, y usted y su hijo también saldrán perdiendo». Empujó un sobre abultado hacia mí. «Esto es un detalle. Piénsese lo que declara a la policía. Diga que fue un cortocircuito. Yo me encargaré de que a Javier le rebajen la pena y lo manden a terapia». Miré el sobre y luego sus ojos con desprecio. Los ricos siempre creen que todo se puede comprar. Me levanté lentamente. Me quité la vía del brazo. Cogí mi móvil y reproduje una grabación de la conversación entre él y Javier que había recuperado del ordenador. La voz de Ibáñez sonó clara. «Tú consigue el certificado de incapacidad de tu mujer. En cuanto lo tengas, te transfiero el 30% a una cuenta en Suiza». El rostro de Ibáñez se volvió ceniciento. ¿De dónde has sacado eso?». Sonreí fríamente mientras enviaba el archivo de audio a un grupo de periodistas económicos que esperaban fuera. «Señor Ibáñez, no quiero su dinero. Quiero que responda ante la ley por complicidad en un delito de estafa». Alcé la voz. «Señores periodistas, pasen, por favor. Tengo una prueba muy importante que hacer pública». La puerta se abrió de golpe. Una lluvia de flashes inundó la habitación. Ibáñez se quedó paralizado, atrapado en la red de la mujer que había subestimado. En la sala de interrogatorios, bajo una luz blanca y cruda, Javier parecía un hombre destrozado. Tras recibir tratamiento médico, estaba lúcido, pero su arrogancia había desaparecido. Sentado, esposado a la mesa, miraba a su alrededor con los ojos hundidos. Al principio, lo negó todo. Culpó a Clara. Dijo que lo había seducido y drogado, que él era la víctima. Incluso tuvo el descaro de decir que me quería, y que encerrarme en un psiquiátrico era por mi bien. Al verlo a través del espejo unidireccional, sentí lástima, no por él, sino por los 8 años de mi vida entregados a un cobarde. Pero Marcos no lo dejó seguir. Puso una tablet sobre la mesa y reprodujo el vídeo de la retransmisión.
junto con el diario digital que recuperé de la nube de Javier. Allí detallaba cada dosis de medicamento que me daba, mis reacciones y su plan para liquidar mis bienes. Señor Romero, ¿cómo explica esto? No creo que la chica del servicio, con apenas estudios, lo escribiera por usted, ¿verdad?, dijo Marcos con voz firme. Javier miró la pantalla. Las palabras que él mismo había escrito eran ahora sus verdugos. Se derrumbó. Apoyó la cabeza en la mesa y sus hombros se sacudieron. No supe si lloraba de arrepentimiento o por su futuro perdido. Me di la vuelta. Ya no quería ver más. La ley lo juzgaría, pero su conciencia sería su verdadera cárcel. El caso provocó un terremoto. Las acciones de la empresa de Javier se desplomaron. Los bancos y los usureros se abalanzaron sobre sus bienes, embargando desde su coche de lujo hasta las parcelas fantasma de las que presumía. Su fachada de éxito se desmoronó, revelando un castillo de deudas y engaños. El chalet, nuestro antiguo hogar, fue precintado por el banco. Lo vi desde lejos, mientras unos extraños se llevaban nuestros muebles. Los vecinos señalaban y murmuraban, compadeciéndome a mí y despreciándolo a él. Javier fue condenado a cadena perpetua por intento de asesinato, estafa y blanqueo de capitales. El día de la sentencia, parecía un anciano. Clara recibió 15 años por complicidad, lloró y suplicó clemencia, pero la justicia no se conmovió. Firmé el divorcio en el mismo juzgado. Al salir con la sentencia en la mano, no sentí alegría, solo un inmenso alivio. Tomé la mano de Leo y salimos del tribunal. El sol de la tarde alargaba nuestras sombras. Ya no teníamos lujos, pero teníamos libertad y paz, los únicos bienes que el dinero no puede comprar. El imperio de Javier había caído, pero sobre sus ruinas, mi hijo y yo volveríamos a florecer. Tras saldar las deudas de Javier con mis ahorros, Leo y yo nos mudamos a un pequeño piso de alquiler en las afueras. La vida era más modesta, pero nuestra casa estaba llena de las risas de mi hijo, un sonido que las mentiras y sospechas habían ahogado durante mucho tiempo. No abrí una pastelería ni me dediqué a la caridad. Soy científica, y la mejor forma de curarme era volver a mi pasión. Con el poco capital que me quedaba, y la ayuda de algunos colegas, fundé un pequeño laboratorio llamado Aura. Nos centramos en investigar fármacos asequibles para la depresión posparto y otros trastornos leves, para que todas las mujeres, sin importar sus recursos, pudieran tener acceso a ellos. Mis días de locura fingida me dieron el impulso para este nuevo camino. El olor de los químicos, que antes era solo trabajo, se convirtió en el aroma de la esperanza. Ya no odiaba a Javier ni a Clara. Eran solo datos del pasado, variables de un experimento fallido que me ayudaron a perfeccionar la fórmula de mi propia vida. Marcos nos visitaba a menudo, a veces con un juguete para Leo, otras para arreglar un enchufe. Nunca hablamos de amor, pero en nuestras miradas silenciosas sabía que ambos esperábamos. Esperábamos a que la herida sanara por completo, a que mi alma estuviera lista para una nueva felicidad, más sincera y sencilla. 3 años después, una tarde de verano en una playa de Cádiz, estaba sentada en la arena, viendo a Leo, ya un niño de 8 años, moreno y lleno de energía, jugar con las olas. Su risa se mezclaba con el sonido del mar, creando una melodía de paz. El viento salado me despeinaba el pelo, limpiando los últimos restos del pasado. Esa mañana, me habían llamado de la prisión. Javier había muerto la noche anterior de un derrame cerebral. Al parecer, nunca dejó de fumar y vivía consumido por el estrés y el arrepentimiento. Sostuve el teléfono en silencio. No hubo lágrimas ni sonrisas, solo un largo suspiro. Su muerte era el punto final de mi libro más triste. Un final justo. Llamé a Leo y le sequé el sudor de la frente. Me miró con sus ojos claros. Mami, ¿estás triste? Sonreí y negué con la cabeza. No, mi amor. Solo pensaba en una reacción química. Le cogí la mano y señalé el mar infinito. ¿Sabes, Leo? La vida es como un gran experimento. A veces, te encuentras con impurezas, con reacciones explosivas que duelen, pero es gracias a ese proceso de destilación tan duro que se eliminan los residuos y solo quedan los cristales más puros. Javier fue una impureza, un error de cálculo en mi vida. Pero gracias a ese error, encontré la solución correcta para mi felicidad. La libertad, la sonrisa de mi hijo y el trabajo que amo. Me levanté, sacudiéndome la arena. Respiré hondo el aire limpio. A lo lejos, el sol se ponía, tiñendo el cielo de colores vibrantes. Mañana, volvería a amanecer. Y yo sabía que la reacción química de la felicidad, la mía, apenas acababa de empezar a cristalizar.